Hola a todos, mi nombre es Andrea Feliet, yo soy profesora asociada de la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y soy investigadora independiente perteneciente al Instituto de Metabolismo y Química del Fármaco, perteneciente a CONICET. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el riñón y el envejecimiento. Como ustedes conocen, el proceso de envejecimiento está asociado no solo a alteraciones estructurales, sino también a alteraciones funcionales que afectan no solo al riñón, sino también a varios órganos, entre ellos el sistema cardiovascular, dando origen a alteraciones de la función renal, hipertensión arterial y otras patologías, entre otras. El sistema renal, como bien dice en esta diapositiva, es crucial en la salud de las personas, sobre todo mayores. Puede sufrir cambios con la edad. Estos cambios pueden involucrar varios aspectos, y aprender a cuidar a los riñones es esencial para mantener una buena salud, sobre todo en los adultos mayores. En principio vamos a hacer un repaso acerca de la fisiología del sistema renal. El sistema renal está conectado obviamente con el sistema urinario a través de los uréteres, los cuales relacionan los riñones con la vejiga y esta finalmente con la uretra. Los riñones son órganos vitales para todo organismo y se encuentran en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal. Cada riñón aproximadamente pesa 150 gramos, tiene el tamaño de un puño de la mano, y podemos observar que existe una estructura que es el ilio renal, donde allí se encuentran la arteria renal, la vena, los vasos linfáticos, los nervios y el uréter. Todas estas estructuras, como pueden observar en la figura, están revestidas por una cápsula fibrosa que tiene función principalmente de protección. En esta imagen podemos observar la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, que está constituida por el glomérulo y un sistema de túbulos renales. El glomérulo, como pueden observar en la imagen de la izquierda, consiste en una red de capilares sanguíneos, es una red de capilares especializados que se encuentra entre dos arteriolas, la arteriola aferente y eferente, y estos son capilares fenestrados cuya función principal es la de la filtración del plasma, es decir, es allí donde se produce el ultrafiltrado plasmático. Esta red de capilares está recubiertos por una cápsula, que es la cápsula de Bowman, y seguido al glomérulo se encuentra este sistema de túbulos donde se reabsorben y se secretan distintos nutrientes, iones, productos de desechos, agua, entre otros. Tenemos los túbulos proximales, el asa de Henle delgada descendente y porción ascendente, el asa de Henle porción gruesa, el túbulo distal, el túbulo colector, conducto colector y el exterior. Como ustedes ya saben, el riñón tiene numerosas funciones. No solamente es la formación de la orina, sino que también podemos incluir dentro de esas funciones la excreción de productos metabólicos de desechos y sustancias químicas extrañas. Es un órgano que participa en la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, regula la osmolalidad del líquido corporal y las concentraciones de electrolitos, participando de esta manera en la regulación a largo plazo de la presión arterial, regula el equilibrio ácido-base, participa de la secreción del metabolismo y excreción de distintas hormonas, entre ellos la eritropoyetina. Participa también del proceso de gluconeogénesis, es decir, de la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos.
regula la producción de los eritrocitos a través de la eritropoyetina, la síntesis de eritropoyetina, y también regula la producción, es donde se forma la vitamina D activa, que es la 1,25-dihidroxivitamina D o colecalciferol. Este gráfico es simplemente para mostrarles que el riñón participa de la regulación de la presión arterial a largo plazo y de la regulación de la volemia. Tanto cuando disminuye la volemia y la presión o aumenta, el riñón sufre cambios en su funcionamiento. En el gráfico de la izquierda podemos ver que frente a caída de la volemia, la presión arterial disminuye, y esto hace que disminuya la cantidad de sangre que llegan a receptores que están presentes en la aurícula y barroreceptores presentes en el callado aórtico y en el seno carotídeo. Con lo cual, esto desencadena esta disminución de volumen que llega a estos barroreceptores, desencadena una serie de reflejos homeostáticos que hacen que haya un aumento del tono simpático, lo cual a nivel cardiovascular provoca un aumento del volumen sistólico y vasoconstricción, aumentando de esta manera el gasto cardíaco y la resistencia periférica. También hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Con lo cual, al aumentar el volumen minuto, sabiendo que presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica y volumen minuto es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, podemos ver que al aumentar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen minuto, y al aumentar el volumen minuto y al aumentar la resistencia periférica, aumenta la presión arterial. Por otro lado, la disminución de la volemia provoca alteraciones a nivel hipotalámico en los osmorreceptores que hacen que aumente la sed, con lo cual el individuo aumenta la ingesta de agua, y al aumentar la ingesta de agua aumenta el volumen del líquido extracelular y por lo tanto aumenta la volemia, y de esta manera aumenta la presión arterial. A nivel renal, el riñón va a conservar el agua, es decir, va a tratar de eliminar una orina de tipo concentrada para minimizar de esta manera la pérdida de líquido a través de la orina. Cuando en el gráfico de la derecha podemos ver que cuando el volumen de sangre aumenta o la presión arterial también aumenta, se desencadenan todos estos reflejos homeostáticos contrarios de manera tal de disminuir la presión arterial. Con el avance de la edad hay cambios en el riñón, no solo a nivel estructural, sino también a nivel de la función. Y acá hay algunos datos para recordar. Primero es necesario tener en cuenta que no hay una relación lineal entre el avance de la edad y la pérdida de la función renal, ¿sí? Porque la función renal puede mantenerse conservada en los individuos más añosos, ¿sí? Eso es una realidad. Por otra parte, hay datos que muestran, trabajos que muestran que entre el 5 y el 10% de la población tiene una pérdida acelerada de la función renal, incluso cuando no hay comorbilidades identificables, es decir, en personas que no presentan ni diabetes, ni hipertensión arterial. Bueno, se puede observar que hay una disminución de entre un 5 y un 10%. Y por otro lado, los trabajos también muestran que la insuficiencia renal crónica, la prevalencia de insuficiencia renal crónica, aumenta bruscamente en los adultos mayores, siendo de un 7,2% en los jóvenes y entre un 23 y un 35,7% en los adultos mayores. Además, las proyecciones demográficas prevén
que en el año 2030 los mayores de 65 años de edad serán alrededor del 20% de la población en Estados Unidos. Lo mismo va a pasar en Europa, lo mismo pasa en China y en otros países. Y que de esta población, aproximadamente el 38% de los adultos mayores de 70, ¿sí?, van a tener un filtrado glomerular estimado menor a 60 mililitros por minuto en un adulto normal, de 1,73 metros cuadrados. Según la base de datos de Use Date System, la media de edad de los pacientes que comienzan a tener una terapia renal sustitutiva, es decir, diálisis en general, es de 65 años. Pero el grupo de mayor crecimiento se encuentra en los mayores de 75, aunque el riesgo de mortalidad en el anciano es más elevado que el de la progresión de la terapia renal sustitutiva. Este gráfico extraído de una publicación del Clinical Science de 2023, muestra cómo el avance de la edad afecta la filtración glomerular, la masa nefronal y el volumen del riñón. Como ustedes pueden observar, esos tres parámetros, la masa nefronal y el volumen total del riñón, a partir de los 30 años disminuye bruscamente, ¿sí? Hay una pérdida de esta masa nefronal y una disminución del volumen. Y que paralelamente a esta pérdida hay una caída en la velocidad de filtración glomerular con una pérdida de aproximadamente 1 mililitro minuto por año, que es lo que está representado en este azulcito, celeste oscurito. También pueden observar en rojo que a partir de los 30 años comienza un aumento en la carga de células senescentes. ¿Cuáles son los cambios que ocurren en la función renal cuando la edad avanza? Bueno, en general los cambios se deben a tres alteraciones. Por un lado, lo primero que ocurre es una reducción del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo normal es de aproximadamente 1200 mililitros minuto. El flujo sanguíneo disminuye gradualmente con la edad y obviamente al disminuir va a modificar la eficiencia de la filtración glomerular. Por otra parte, también observamos que hay un engrosamiento de los vasos sanguíneos, ¿sí?, que pueden de esta manera, al engrosarse, dificultar el flujo sanguíneo y así la filtración glomerular. Y también lo que sí se observa claramente es que hay una pérdida de nefronas. Las nefronas, que son de aproximadamente entre 1 millón y 1.200.000 de nefronas, se reducen significativamente con la edad, ¿sí?, afectando de esta manera en muchas ocasiones la función renal. Cuando hablamos de los cambios que ocurren en el envejecimiento, vemos que, como les dije anteriormente, el riñón tiene menor peso y menor volumen. Y los cambios están a nivel del glomérulo, de los túbulos y de la vasculatura. ¿Por qué? Porque el envejecimiento o la vejez la podemos asociar con enfermedad vascular, con pérdida gradual de nefronas, con una actividad enzimática y metabólica disminuida de las células tubulares renales, y esto lleva a una mayor incidencia de procesos patológicos y desarrollos de enfermedades renales. A nivel del glomérulo hay 1 millón, con el avance de la edad, las nefronas disminuyen con la edad en aproximadamente 600.000 nefronas, de 1.200.000 a 600.000. Hay una expansión de la matriz mesangial, hay un engrosamiento de la membrana basal de los capilares, y eso también está asociado, puede estar asociado
a una glomeruloesclerosis. A nivel de los túbulos hay una hipertrofia tubular con desarrollo de tejido conectivo, hay fibrosis de la íntima y en algunas ocasiones puede haber atrofia tubular. Y si hablamos de la vasculatura, tenemos que hablar de disfunción endotelial, de esclerosis, puede haber un bypass entre la arteriola aferente y eferente y eso lleva a procesos de isquemia, hay mayor resistencia vascular, embolización, fibrosis, hiperplasia de la íntima, engrosamiento de la íntima media y arteriosclerosis. Todas estas alteraciones estructurales obviamente originan alteraciones en la función, ¿sí? Desde el punto de vista funcional siempre se asume que el flujo, la tasa de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal disminuyen con la edad y en ausencia de enfermedad renal. Sin embargo, existen trabajos, como les dije anteriormente, por ejemplo el de Freezer y colaboradores, que demostraron que la reserva funcional renal puede estar preservada hasta los 80 años. Con la edad también se ve una menor síntesis de eritropoyetina y de vitamina D activa. Hay una disminución en el aclaramiento de insulina, aproximadamente una disminución del 50%. Los ancianos no tienen alteraciones hidroelectrolíticas en condiciones normales, pero tienen una mala adaptación a diferentes situaciones de estrés. Hay una menor secreción de renina, tienen una mayor tasa de péptido natriurético auricular, hay una menor sensibilidad a la sed y deficiencias hemodinámicas que hacen una mayor circulación medular, por lo que se alteran estos mecanismos de concentración y dilución de la orina. Es muy fácil que el adulto, el anciano, tenga hipernatremia o hiponatremia. Y además a estas alteraciones pueden colaborar diferentes fármacos que van a disminuir la secreción de aldosterona y por lo tanto originar hiperpotasemia. También se los denomina a los ancianos sensibles porque disminuye la generación de sustancias natriuréticas como la prostaglandina E2 y la dopamina. Bueno, si bien no hay una relación lineal entre el avance de la edad y el deterioro de la función renal, sí existen numerosos reportes que muestran que el envejecimiento origina diferentes cambios estructurales que van a poder repercutir en alteraciones en la función renal. Estos cambios estructurales, como bien se muestra en esta diapositiva, pueden ser microscópicos o macroscópicos. Dentro de los microscópicos, como ya les mencioné, pueden darse a nivel del glomérulo, de los túbulos o de los vasos. Y dentro de los macroscópicos ya hablamos de la disminución del volumen renal entre un 10 y un 30% entre los individuos entre 40 y 80 años de edad. Disminuye el peso del riñón un 10% aproximadamente por década. Disminuye la longitud del riñón aproximadamente 0,5 centímetros por década a partir de los 40 años y la superficie renal adquiere un aspecto granular. Puede haber también calcificaciones renales, cicatrices corticales, displasia fibromuscular, arteriosclerosis de las arterias renales, entre otros. Y obviamente todos estos cambios estructurales van a verse reflejados en cambios funcionales. Reducción del flujo plasmático renal en un 10% por cada década a partir de los 40 años. Disminuye la tasa de filtrado, hay un deterioro en esta capacidad de conservar y excretar el sodio. Hablamos que también disminuía el péptido natriurético auricular, disminución de la excreción de potasio con alteraciones en la secreción de aldosterona, alteración del mecanismo de concentración y dilución de la orina, aumento de la vasoconstricción y disminución de la reserva vasodilatadora en el lecho vascular renal,
disminución de la producción de renina y generación de sustancias natriuréticas. También vimos la disminución de la vitamina D, de los niveles de eritropoyetina sérica y de la producción renal de Kioto. Cuando hablamos de cuáles serían los mecanismos que llevan a cabo la declinación de la función renal, podemos ver que con el avance de la edad existen numerosos factores. Dentro de ellos tenemos que hay una programación genética, es decir, hay inactivación de determinados genes, activación de genes reprimidos con el avance de la edad, acumulación de pequeños fallos genéticos, acortamiento telomérico, ¿sí? También tiene que ver mucho el género, las mujeres, la disminución en la función asociados a las mujeres, a los estrógenos es menor que en los hombres. También hay factores ambientales como las radiaciones ionizantes, agentes químicos, contaminación, estrés oxidativo, el aumento de los radicales libres. También tenemos las dietas, la restricción calórica, ¿sí? Y las dietas ricas en lípidos provocan también estas alteraciones, procesos de inflamación crónicas debido a disminución de determinadas sustancias antiinflamatorias y los procesos de hiperfiltración que están asociados a la edad. Todos estos factores provocan cambios morfológicos que a su vez se reflejan en cambios funcionales. Esta ecuación es para ver cómo se determina el clínex de creatinina en las personas ancianas, donde se pierde aproximadamente el 10% de la tasa de filtrado y del flujo plasmático renal después de la cuarta década de vida. A veces, en general, la reserva funcional renal puede estar preservada hasta los 80 años, pero se usa una ecuación, esta fórmula para estimar el clínex de creatinina, que tiene en cuenta la edad en años multiplicado por el peso en kilogramos y se le mide la creatinina sérica en miligramos por decilitro por 72. Esto nos da un estimativo del clearance, es decir, de creatinina, es decir, de la tasa de filtrado glomerular. La disminución de esta tasa con la edad es menor al 10% en las mujeres que en los hombres. Entonces, con el avance de la edad no solo puede estar afectado la función del glomérulo, sino también la función de los túbulos. Y en consecuencia puede estar el envejecimiento, alterar la capacidad para concentrar o diluir la orina. Como les dije anteriormente, la masa de los riñones disminuye, el flujo plasmático y la tasa también en aproximadamente en un 50% entre individuos entre los 40 y los 70 años. Las personas adultas mayores presentan cambios en el patrón del sueño, lo que hace que el ritmo de excreción de orina se invierta. En general, los individuos adultos mayores tienen un aumento en la excreción de agua y de electrolitos durante la noche, nicturia, esto se denomina nicturia. Esta nicturia puede deberse a causas renales o neuroendocrinas, ¿sí? Y tienen dificultad de responder de manera óptima frente a procesos de deshidratación o carga de agua, con lo cual los individuos mayores pueden desarrollar fácilmente insuficiencia renal o lesión nefrotóxica. En general, los ancianos presentan un aumento de padecer nefropatías, infecciones, tienen poliuria, disuria, incontinencia urinaria, hematuria, disminuyen su ingesta, tienen un proceso de restricción calórica, en general tienen comidas ricas en lípidos, presentan situaciones de soledad, algunos están inmóviles, presentan cuadros de confusión mental, muchos de ellos tienen miedo a la incontinencia y hacen un uso a veces inadecuado de determinados diuréticos, ¿sí? Entonces, a pesar de todas estas alteraciones, sí hay que tener en claro que el envejecimiento, el proceso de envejecer por sí mismo, no condiciona de forma inexorable la pérdida de la función renal. De hecho, la tasa de filtrado se puede mantener preservada
hasta más de los 80 años de edad. Si bien la tasa de filtrado en muchos casos está preservada en los individuos adultos mayores, existen enfermedades renales relacionadas con la edad. Y estas enfermedades renales muchas veces están asociadas a otros factores de riesgo que padece el adulto mayor, como es la hipertensión arterial, la diabetes y otras afecciones inmunes como enfermedades autoinmunes que pueden dañar a los riñones con el tiempo. Dentro de las enfermedades renales más comunes tenemos la enfermedad renal crónica, en la cual hay un deterioro progresivo de la función renal, a menudo causado por diabetes, por presión arterial o enfermedades autoinmunes. La insuficiencia renal aguda, que es una disminución repentina de esta función que puede ser causada por procesos de deshidratación, infección o bien alguna interacción con medicamentos. Infecciones del tracto urinario. Estas infecciones pueden afectar las vías urinarias, incluyendo la vejiga y los riñones. Esto es muy frecuente en las personas mayores. Y también cálculos renales, que son piedras que se forman en los riñones que pueden causar mucho dolor y obviamente bloquear el flujo de orina. ¿Cuáles son los factores de riesgos que están asociados a padecer una enfermedad renal en las personas mayores? Bueno, finalmente, como les dije anteriormente, los individuos adultos mayores frecuentemente pueden padecer diabetes. La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones y así afectar la función renal. Pueden padecer una presión arterial alta, la cual obviamente puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones y así aumentar el riesgo de padecer una enfermedad renal crónica. Pueden padecer en general estos individuos adultos mayores enfermedades cardíacas que pueden afectar el flujo sanguíneo que va hacia los riñones y así aumentar el riesgo de padecer una enfermedad renal. Y algunos medicamentos también pueden afectar la función renal, especialmente en las personas mayores que padecen otros problemas de salud. De allí la importancia que tiene la detección temprana de la enfermedad renal, que es crucial para prevenir el daño irreversible de este órgano, ¿no? Para esto es recomendable hacer exámenes de orina, donde se analizan la presencia de determinadas proteínas o anomalías en la orina, exámenes de sangre, que se va a medir los niveles de creatinina y de urea, que son indicadores cruciales de la función renal, y también se va a evaluar la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y eliminar los productos de desecho. ¿Sí? Hay que hacer el objetivo en general de esta detección temprana es hacer una detección precoz de la insuficiencia renal crónica, controlar factores de progresión de enfermedad renal como ser la proteinuria, la hipertensión, la dislipemia, ajustar la medicación de acuerdo a los valores de filtrado glomerular, controlar factores relacionados al proceso inflamatorio, restricción calórica, mantener tasas adecuadas de vitamina D. Bueno, y en relación a la enfermedad renal en las personas mayores, el manejo requiere un enfoque siempre multidisciplinario, y este multidisciplinario incluye también cambios en el estilo de vida, en los medicamentos que se utilizan y en la posible terapia, digamos, sustitutiva, que es la diálisis, ¿no? En los cambios del estilo de vida, bueno, es fundamental que la persona controle la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, el consumo de sal y líquidos. Los medicamentos que el individuo consume, bueno, si son medicamentos para la presión arterial, la diabetes y otras afecciones, bueno, ver si se puede ayudar a proteger a los riñones, ¿sí? Y en la diálisis, bueno, obviamente es el tratamiento que filtra la sangre cuando los riñones ya no pueden hacerlo por sí mismos. ¿Cómo se tiene que manejar la función renal deficiente de una persona que tiene problemas en su función renal? Bueno, estos individuos deben ser tratados de forma agresiva
independientemente de la edad. En la insuficiencia renal hay que evitar que alcance la enfermedad renal en la etapa terminal y se tiene que tener mucho cuidado con posibles toxinas renales como antibióticos, aminoglucósidos, los antiinflamatorios no esteroideos y los colorantes radiocontrastantes, con lo cual hay que controlar mucho qué tipo de medicamentos se le da a este tipo de pacientes. Esto es a modo de recordatorio y de promoción que hay, ¿cuáles serían las estrategias para mantener la salud renal? Bueno, es clave llevar un estilo de vida saludable en la cual la dieta sea una dieta equilibrada, donde hay que reducir el consumo de sal, de proteínas y de lípidos, una hidratación adecuada, es decir, beber agua suficiente para mantener esa función renal, esa tasa de filtrado. Hacer ejercicios regularmente, esto hace que se promueva y se mejora la circulación sanguínea y mejora la salud cardiovascular. El controlar enfermedades crónicas tales como la diabetes, la presión y otras alteraciones. Todo esto va a hacer que todos estos factores de riesgo disminuyan y por lo tanto vamos a hacer que la salud renal sea adecuada con el avance de la edad. No hay que olvidarse que la enfermedad renal afecta la calidad de vida, ¿sí? Y esto provocando fatiga, debilidad, pérdida del apetito, dificultades para dormir, ¿sí? Además, eso repercute en todo lo que es emocional, ¿no? Donde esta enfermedad renal puede provocar estrés, ansiedad, depresión, ¿sí? Por lo tanto, el apoyo de la familia y de los amigos es crucial para afrontar este tipo de enfermedad, sobre todo en los adultos mayores. Las recomendaciones para mantener una salud renal adecuada: es crucial cuidar a los riñones para prevenir este tipo de enfermedad. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Una atención médica regular, realizarse chequeos regulares para detectar signos tempranos de enfermedad renal, sobre todo enfermedad renal crónica, tener este estilo de vida saludable con hábitos saludables como la dieta equilibrada, la hidratación y el ejercicio, y además controlar enfermedades crónicas como ser la diabetes, la presión arterial, para así prevenir el daño renal y buscar información sobre la salud renal y obtener obviamente el apoyo no solo de los profesionales de la salud, sino también de todo el entorno familiar.